El salón del Gran Hotel Aurelio brillaba como si hubiera sido arrancado de un sueño prohibido. Arañas de cristal colgaban del techo como constelaciones atrapadas, derramando luz dorada sobre una multitud de millonarios, políticos y celebridades que fingían no tener secretos. La gala benéfica del año había comenzado, pero nadie imaginaba que esa noche no sería recordada por las donaciones, sino por la humillación pública de un imperio entero. En el centro de todo estaba él, Adrián Montenegro, uno de los empresarios más poderosos del continente. Su sonrisa era perfecta, su traje negro hecho a medida, su presencia tan dominante que parecía que el aire se inclinaba a su paso. A su lado, colgando de su brazo como una joya más, estaba Valeria Duval, su amante. Ella no caminaba, desfilaba. Cubierta de diamantes que reflejaban cada destello del salón, parecía una diosa creada para provocar envidia. Cada mirada masculina se detenía en ella, cada mujer la observaba con una mezcla de admiración y veneno. «Esta noche todo cambiará», susurró Valeria, acariciando discretamente la mano de Adrián. Él no respondió, pero su silencio era una promesa peligrosa. Lo que nadie sabía era que a miles de metros de altura, otra historia ya estaba escribiéndose. Un jet privado cruzaba las nubes con una precisión casi irreal. Dentro, sentada junto a la ventanilla, una mujer observaba la ciudad acercarse como un destino inevitable. Su rostro era sereno, pero sus manos protegían algo que lo cambiaba todo, su vientre de 8 meses. Isabela Montenegro. La esposa de Adrián. Durante meses había desaparecido de la vida pública. Algunos decían que el matrimonio estaba roto, otros que ella vivía en Europa recuperándose de una enfermedad. La verdad era mucho más silenciosa, y mucho más peligrosa. Isabela no había huido. Había observado. Había esperado. Y ahora había vuelto. «Señora, aterrizaremos en 7 minutos», anunció el asistente de vuelo, evitando mirar directamente su abdomen, como si intuyera la magnitud del momento. Isabela cerró los ojos un instante. «Entonces es hora», respondió con una calma que no pertenecía a una mujer traicionada, sino a alguien que ya había sobrevivido a la traición. De vuelta en la gala, Adrián levantaba su copa mientras Valeria reía entre magnates. Todo parecía bajo control. El mundo le pertenecía. Su empresa acababa de cerrar el acuerdo más grande de su historia, y esa noche planeaba anunciar oficialmente a Valeria como su futura esposa, una vez resuelto su matrimonio anterior. «Brindemos», dijo Adrián, alzando la voz, por los nuevos comienzos. Los aplausos comenzaron a crecer. Pero entonces, las luces titilaron. No una vez. 2. Y luego se estabilizaron como si el edificio mismo hubiera sentido un cambio en el aire. Las puertas del salón principal se abrieron. Sin anuncio. Sin protocolo. Sin permiso. El murmullo comenzó antes de que alguien pudiera verla por completo. Una mujer vestida de blanco perla cruzó la entrada. No necesitaba joyas. No necesitaba presentación. La elegancia que la rodeaba no era fabricada, era inevitable. Su paso era lento, pero cada tacón contra el mármol sonaba como una sentencia. Y entonces Adrián la vio. La copa en su mano se detuvo a medio camino. Valeria dejó de sonreír. Porque Isabela Montenegro no había llegado sola. Detrás de ella 2 asistentes del jet privado entraron discretamente y la seguridad del hotel, por primera vez en la noche, no se atrevió a detenerla. El silencio cayó como una losa. «Adrián», dijo Isabela, pronunciando su nombre como si lo estuviera probando por última vez. Él tardó un segundo en reaccionar. «Isabela, esto no es». Pero no terminó la frase. Porque sus ojos bajaron al vientre de ella. Y todo su mundo se fracturó en una sola mirada. Valeria dio un paso adelante, recuperando su arrogancia como un vestido bien ajustado. «Esto es una gala privada», dijo con una sonrisa afilada. «Creo que te has perdido». Isabela la miró por primera vez. No con odio. No con celos. Con algo peor. Con certeza. «No me he perdido», respondió suavemente. «He llegado exactamente donde tenía que estar». Un murmullo recorrió el salón. Las cámaras de los invitados comenzaron a levantarse. Alguien ya estaba grabando. Adrián dio un paso hacia ella, bajando la voz.
Podemos hablar en privado. Isabela negó lentamente. No. Hoy no. Y entonces ocurrió. Un segundo jet, mucho más pequeño, fue anunciado por radio interna del aeropuerto del hotel. Nadie lo esperaba. Nadie lo había autorizado. Las pantallas del salón parpadearon de repente. Y lo que apareció en ellas hizo que varios invitados dejaran caer sus copas. Documentos financieros. Transferencias. Firmas. Y el nombre de Adrián Montenegro apareciendo una y otra vez, bajo investigaciones que jamás debieron salir a la luz. Valeria palideció. ¿Qué está pasando?, susurró. Isabela dio un paso más hacia el centro del salón, llevando ahora toda la atención como si el lugar le perteneciera desde siempre. Esto no es una visita, dijo. Es una devolución. Adrián sintió como el suelo perdía estabilidad bajo sus pies. ¿Qué has hecho?, preguntó, esta vez sin poder ocultar el miedo. Isabela lo miró directamente y por primera vez su voz se quebró apenas 1 milímetro. Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Las puertas del salón volvieron a abrirse. Pero esta vez no entró una mujer. Entró el abogado de la familia Montenegro, acompañado de 2 fiscales federales. Y detrás de ellos la prensa. El nombre de Adrián comenzó a repetirse en murmullos, como una caída que ya no podía detenerse. Valeria dio un paso atrás por primera vez. Isabela, sin apartar la mirada de su esposo, colocó una mano sobre su vientre. No vine a destruirte, Adrián. Pausa. El silencio era absoluto. Vine a asegurar que nuestro hijo nunca te necesite. Adrián abrió la boca, pero ningún sonido salió. Y entonces en el extremo del salón, una pantalla mostró algo que nadie esperaba ver. Una grabación en blanco y negro que comenzó a reproducirse con un leve zumbido, como si el propio pasado hubiera sido forzado a entrar en la sala. La imagen mostraba una oficina oscura, reconocible para algunos de los presentes, el despacho privado de Adrián en la Torre Montenegro. La cámara estaba fija, oculta, registrando sin permiso. Y allí estaba él, firmando documentos que no correspondían a ninguna operación legal conocida. Eso es imposible, murmuró uno de los directivos detrás de la multitud. Pero nadie apartaba la vista. En la grabación, la voz de Adrián resonaba con una frialdad que ahora, en vivo, parecía aún más cruel. Si Isabela pregunta, el embarazo debe mantenerse fuera de todo esto. No quiero distracciones. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Isabela no se movió. Ni siquiera parpadeó. Solo observó cómo su propio nombre era tratado como un obstáculo, como un problema administrativo más. Valeria tragó saliva, por primera vez sin encontrar una máscara adecuada para su rostro. Adrián dio un paso hacia la pantalla, como si pudiera detenerla con la fuerza de su voluntad. Esto está manipulado, dijo rápidamente. Es una falsificación. Pero la voz en la grabación continuó. Cuando nazca el niño, decidiremos si es útil para la imagen pública. Si no, habrá otras soluciones. El silencio que siguió no fue humano. Fue absoluto. Incluso los flashes de las cámaras parecían más lentos, como si el tiempo dudara. Isabela cerró los ojos un instante, no por dolor, sino por confirmación. Esa era la diferencia. Ya no había sorpresa en ella. Solo el cierre de una última duda que había llevado demasiado tiempo cargando. ¿Otras soluciones?, repitió ella suavemente, abriendo los ojos de nuevo. ¡Qué elección de palabras tan elegante! Adrián intentó acercarse. Isabela, escucha, eso no significa lo que parece. Si significa lo que parece, interrumpió ella con una calma que helaba más que un grito. Solo que ahora todos lo están viendo. Los fiscales dieron un paso adelante y uno de ellos levantó una carpeta sellada. Señor Montenegro está formalmente notificado de apertura de investigación por fraude internacional, ocultamiento de activos y conspiración corporativa. El murmullo explotó como una onda invisible. Valeria retrocedió otro paso, como si el apellido Montenegro hubiera perdido su protección mágica. Pero lo que realmente quebró el aire no fue eso. Fue el sonido de una notificación proveniente del sistema central del hotel. Todas las pantallas cambiaron simultáneamente.
Y esta vez mostraban transferencias en tiempo real. Cuentas congeladas. Activos bloqueados. Empresas subsidiarias pasando a control judicial. El Imperio Montenegro no estaba siendo amenazado. Estaba siendo desmantelado en directo. Adrián sintió que el sudor le recorría la espalda por primera vez en años. Esto no puede hacerse sin mí, susurró más para sí mismo que para los demás. Isabela dio otro paso hacia él. Ahora estaba lo suficientemente cerca para que solo él pudiera oírla con claridad, aunque todos observaban. Durante años pensaste que el poder era control, dijo ella en voz baja. Pero olvidaste algo básico, Adrián. Él la miró, perdido por primera vez. ¿Qué? Isabela sostuvo su mirada sin temblar. Que yo también sé construir imperios. Un silencio distinto cayó entonces. No el de la sorpresa, sino el del entendimiento tardío. Valeria miró entre ambos, y algo en su expresión cambió. Ya no era ambición. Era supervivencia. Me dijiste que estaba todo bajo control, susurró hacia Adrián. Pero él no respondió. Porque en ese instante las puertas del salón se abrieron de nuevo. Y el viento frío de la noche entró con fuerza, arrastrando consigo un sonido que nadie esperaba en una gala de lujo, el rotor de un helicóptero descendiendo sobre la azotea del hotel. Los invitados comenzaron a agitarse, algunos buscando salidas, otros grabando con desesperación. Un nuevo asistente entró corriendo al salón principal. Señora Montenegro, el segundo transporte ha aterrizado en la terraza. Su equipo está listo. Isabela asintió apenas. Adrián la miró con una mezcla de incredulidad y algo más peligroso, miedo real. ¿Tu equipo? ¿De qué estás hablando? Ella no respondió de inmediato. En cambio giró ligeramente el rostro hacia la multitud, como si por primera vez les concediera una explicación mínima. Durante 8 meses no estuve desaparecida, dijo con voz clara. Estuve reconstruyendo lo que él creía imposible de tocar. Un directivo dio un paso atrás. La fundación. Susurró alguien. Isabela no confirmó ni negó. No lo necesitaba. Adrián apretó los puños. Estás destruyendo todo por venganza. Ella lo miró de nuevo, esta vez con una tristeza breve, casi imperceptible. No, Adrián. La venganza es emocional. Esto es logística. El suelo volvió a vibrar ligeramente cuando el helicóptero terminó su descenso. Los fiscales comenzaron a moverse hacia Adrián. Pero él, en un último intento desesperado, giró hacia Valeria. Sal de aquí, le ordenó. Ahora. Valeria dudó un segundo, y ese segundo fue suficiente para entenderlo todo. Porque ya no había lado seguro. Isabela observó cómo la mujer que había brillado en diamantes comenzaba a perderlos uno por uno, como si el lujo se deshiciera bajo la verdad. Y entonces, en medio del caos creciente, el sistema de audio del salón se activó una última vez sin que nadie lo tocara. Una voz pregrabada, femenina, elegante e imposible de ignorar. Si estás escuchando esto, Adrián, significa que elegiste mal el momento en el que creíste que nadie te estaba mirando. Isabela no se movió. Adrián se quedó inmóvil. Y en algún lugar del edificio, un ascensor comenzó a subir lentamente hacia el piso principal, marcando cada segundo como si fuera el último aviso de algo que todavía no había terminado de revelarse. El ascensor subía con una lentitud deliberada, como si cada piso fuera una decisión irreversible. En la pantalla digital del salón, los números avanzaban uno a uno, 18. 19. 20. El sonido del cable tensándose se filtraba apenas a través de la estructura del hotel, pero en medio del caos de la gala, se volvió imposible de ignorar. Incluso los fiscales detuvieron su avance por un segundo, como si algo más grande que un arresto estuviera a punto de desplegarse. Adrián seguía de pie, pero ya no parecía un hombre poderoso. Era alguien atrapado dentro de su propio edificio, dentro de su propia vida, observando cómo las paredes que había construido empezaban a pertenecerle a otra persona. Isabela no apartaba la mirada del ascensor. Valeria, a unos metros, se había quedado completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera convertirla en el próximo objetivo de algo invisible. Esto no estaba en el plan, susurró uno de los asistentes de seguridad del hotel, mirando sus dispositivos con manos temblorosas.
Pero nadie respondió. El ascensor llegó al piso 25. Se detuvo. Un silencio extraño se extendió por el sistema de sonido del edificio, como si incluso la tecnología estuviera esperando permiso. Y entonces, las puertas se abrieron. Primero se vio un par de guantes negros. Después la silueta de un hombre mayor, impecablemente vestido con una presencia que no necesitaba presentación. No caminaba con prisa. No miraba alrededor con sorpresa. Entró como si el lugar le perteneciera desde siempre. El murmullo en la sala cambió de frecuencia. Porque algunos lo reconocieron. Y otros, al no reconocerlo, entendieron instintivamente que eso era aún peor. Adrián dio un paso atrás. No, susurró apenas audible. Eso no es posible. El hombre del ascensor avanzó lentamente hacia el centro del salón, acompañado por dos figuras más, una mujer con una carpeta metálica sellada y un hombre joven con auriculares, que ya estaba sincronizando dispositivos con el sistema del hotel. Isabela finalmente se movió. Pero no hacia Adrián, sino hacia el recién llegado. Llegas tarde, dijo ella con calma. El hombre esbozó una ligera sonrisa. Llegué exactamente cuando debía. La tensión en el aire cambió otra vez. Ya no era solo confrontación. Era jerarquía. Adrián miró a Isabela, intentando encontrar alguna grieta en la realidad que se estaba imponiendo frente a él. ¿Quién es él?, preguntó con una voz que ya no tenía autoridad. Isabela giró apenas la cabeza hacia él. El hombre que tú creíste que estaba muerto. Un escalofrío recorrió la sala. Algunos invitados comenzaron a retroceder sin entender por qué. El hombre mayor finalmente llegó al centro, quedando entre Isabela y Adrián, como si trazara una línea invisible. Adrián Montenegro, dijo con voz firme sin necesidad de micrófono. Has tenido una vida muy eficiente destruyendo cosas que no entendías. Adrián tragó saliva. Esto es un montaje, una conspiración, yo no. No, interrumpió el hombre con suavidad. Esto es consecuencia. La mujer de la carpeta metálica dio un paso adelante y la abrió. Dentro había documentos físicos sellados, firmados, archivados con un nivel de clasificación que hizo que incluso los fiscales federales se miraran entre sí. Transferencia total de activos, dijo ella. Activación de cláusula de control familiar. El rostro de Adrián perdió el último resto de color. Eso no existe, susurró. El hombre mayor lo miró por primera vez directamente. Existía antes de que decidieras ignorar tu linaje. El murmullo creció de nuevo. Isabela bajó la mirada un instante hacia su vientre y luego volvió a levantarla, como si esa parte de la historia fuera la única que no podía ser negociada. Le dijiste al mundo que yo era una distracción, dijo ella suavemente. Pero olvidaste algo, Adrián. Él no respondió. Porque ya no tenía control sobre la conversación. El hombre mayor dio un paso más. Tu padre te advirtió que esto ocurriría si cruzabas ciertas líneas, continuó. Pero tú confundiste poder con inmunidad. Adrián cerró los ojos por un segundo. Y al abrirlos, la palabra que salió de su boca fue apenas un hilo de aire. Mi padre está muerto. El hombre mayor no cambió su expresión. No. Silencio. Uno de los silencios más densos de toda la noche. La mujer de la carpeta giró una página. Registro de supervivencia confirmado. Identidad activa. Presencia autorizada como beneficiario principal del consorcio Montenegro. Valeria soltó una risa nerviosa, casi histérica. Esto es absurdo, ¿qué consorcio? ¿De qué están hablando? Pero nadie le respondió. Porque en ese instante todas las pantallas del salón volvieron a cambiar. Esta vez no mostraban cuentas ni investigaciones. Mostraban estructuras. Redes corporativas globales. Nombres ocultos detrás de empresas aparentemente independientes. Y en el centro de todo, el apellido Montenegro extendido como una telaraña que atravesaba continentes. Adrián retrocedió un paso. Yo soy el dueño de todo eso. El hombre mayor negó lentamente. Tú eras el administrador temporal. Isabela respiró hondo, y por primera vez en toda la noche su voz tembló apenas un matiz. Y ahora el periodo ha terminado.
El sonido de múltiples dispositivos activándose al mismo tiempo llenó la sala. Los teléfonos de los invitados comenzaron a recibir notificaciones. Los sistemas financieros globales empezaban a reaccionar en tiempo real. El Imperio Montenegro estaba cambiando de manos mientras cientos de personas lo observaban sin poder detenerlo. Adrián miró alrededor como un animal acorralado. «Esto es mío», gritó finalmente. «Yo lo construí». El hombre mayor se acercó un poco más. Y entonces con una calma casi paternal dijo: «No, Adrián. Tú lo usaste». El ascensor en el piso 25 volvió a emitir un sonido. Como si algo más estuviera esperando para salir. Y en el salón, las luces parpadearon una vez más, mientras la carpeta metálica se abría en su última sección, revelando el documento que aún no había sido leído en voz alta. El documento dentro de la carpeta metálica no era como los anteriores. Este no estaba hecho para ser entendido de inmediato. Estaba diseñado para ser aceptado sin discusión. Sellos internacionales, firmas notariales de múltiples jurisdicciones, códigos de verificación que brillaban ligeramente bajo la luz del salón como si fueran vivos. La mujer de la carpeta levantó la vista. «Cláusula de sucesión final activada», dijo con una precisión casi quirúrgica. «Transferencia irreversible bajo testamento dinámico de emergencia». Un murmullo recorrió la sala, pero esta vez era distinto. Ya no era sorpresa. Era incomprensión absoluta. Adrián miró el documento como si pudiera cambiarlo con solo negarlo. «Eso es imposible, mi padre no podía haber hecho esto sin mi consentimiento». El hombre mayor soltó una breve exhalación, casi una risa sin humor. «Tu padre construyó todo esto precisamente para que tu consentimiento no fuera necesario». Isabela dio un paso atrás, como si por primera vez el peso de lo que había desencadenado también la alcanzara a ella. No por arrepentimiento sino por escala. Lo que había planeado ya no era solo una caída personal, era un reordenamiento completo de poder. Valeria, pálida, miró a Adrián. «Dime que esto es parte de algún juego», susurró. «Dime que esto lo puedes arreglar». Pero Adrián no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el documento, en las palabras que parecían sellar su destino incluso antes de que pudiera reaccionar. El hombre mayor avanzó lentamente hasta quedar a un paso de él. «Tu padre no murió», repitió. «Desapareció por elección. Y durante todos estos años, observó cómo convertías un sistema diseñado para estabilidad en una extensión de tu ego». Adrián apretó los puños. «Yo hice crecer la empresa. La expandí. La llevé a otro nivel». «La llevaste a la exposición», corrigió el hombre con calma. «Y la exposición siempre atrae depredadores». Isabela bajó la mirada hacia el documento y luego volvió a levantarla hacia Adrián. «Yo no vine a destruirte», dijo otra vez, más bajo. «Vine a activar lo que ya estaba escrito». Adrián dio un paso hacia ella, pero los fiscales lo detuvieron suavemente, sin violencia, como si ya no fuera necesario. «Entonces todo esto». Su voz se quebró por primera vez. El embarazo, la gala, la prensa, todo estaba calculado. Isabela no respondió de inmediato. El silencio se extendió unos segundos demasiado largos. «No todo», dijo finalmente. «Algunas cosas simplemente sucedieron como debían suceder». El hombre mayor giró ligeramente hacia los fiscales. «A partir de este momento cualquier acción legal contra Adrián Montenegro queda suspendida bajo jurisdicción del consorcio». Los fiscales se miraron entre sí, confundidos. Uno de ellos intentó hablar, pero su dispositivo ya mostraba una actualización oficial que anulaba su autoridad en ese caso específico. El sistema estaba siendo reemplazado desde arriba. Adrián sintió algo que no había sentido en su vida: irrelevancia. «No puedes hacerme esto», dijo, esta vez sin fuerza. «Soy el rostro público de todo esto». El hombre mayor lo miró con una mezcla de paciencia y decepción. «El rostro nunca es el dueño del cuerpo». En ese instante las pantallas del salón mostraron una nueva secuencia. No eran números esta vez. Eran mapas. Estructuras de poder global redistribuyéndose en tiempo real. Nombres cambiando de color, activos migrando entre jurisdicciones, decisiones ejecutándose sin intervención humana directa.
Y en el centro de todo, una sola palabra apareció repetida en múltiples capas del sistema. Reintegración. Valeria dio un paso atrás, chocando contra una mesa. Yo no me metí en esto para esto, susurró casi para sí misma. Yo no soy parte de esto. Nadie la contradijo. Porque en realidad, ya no importaba. Isabela, sin apartar la mirada del caos ordenado que se desplegaba frente a ella, habló nuevamente. Durante años, Adrián, creíste que controlabas una empresa. Pausa. Pero lo que heredaste no era una empresa. El ascensor volvió a moverse. Esta vez descendiendo. Adrián lo escuchó claramente como un golpe dentro de su pecho. El hombre mayor lo notó también. Está bajando, murmuró. La mujer de la carpeta cerró lentamente el documento como si su parte ya estuviera completa. Protocolo de transición en fase final. Las luces del salón se atenuaron ligeramente como si el edificio entero estuviera ajustando su propio sistema nervioso. Adrián miró hacia arriba, hacia el techo, como si pudiera ver el movimiento del ascensor a través de él. ¿Quién está bajando?, preguntó, esta vez con algo cercano al pánico real. El hombre mayor tardó un segundo en responder. Y cuando lo hizo, su voz fue más baja. El verdadero titular. Isabela cerró los ojos por un instante. No por miedo, sino por preparación. Valeria comenzó a retroceder hacia una salida lateral, ignorando a todos, buscando escapar del epicentro de algo que ya no entendía. Pero antes de que pudiera llegar, todas las puertas del salón se bloquearon simultáneamente. Un sonido seco mecánico. Cierre total. El ascensor se detuvo. Piso principal. Silencio absoluto. Las pantallas se apagaron de golpe. Y en la oscuridad momentánea que siguió, una nueva luz comenzó a filtrarse desde el pasillo exterior. Una luz que no pertenecía a la gala. Una luz que parecía anunciar algo que ni siquiera Isabela había mencionado en voz alta todavía. La puerta del ascensor se abrió con una lentitud casi ceremonial, como si el edificio entero contuviera la respiración para ese instante. La luz que salió desde dentro no era cálida ni fría, era algo intermedio, clínico, absoluto, como si no perteneciera a ningún mundo conocido por los presentes en la gala. Nadie habló. Nadie se movió. Incluso los flashes de los teléfonos parecieron apagarse por respeto o por miedo. Y entonces apareció él. No entró con dramatismo. No necesitó hacerlo. Un hombre de edad avanzada, impecablemente sereno, con una presencia que no imponía por volumen sino por inevitabilidad. Su mirada recorrió el salón como si no estuviera descubriendo nada nuevo, sino verificando algo que ya sabía desde hacía mucho tiempo. Adrián lo reconoció antes de que alguien pronunciara su nombre. Porque había visto esa mirada en fotografías antiguas que su padre jamás había permitido colgar en la oficina. El aire se le fue del cuerpo. No, susurró Adrián, esta vez sin voz, sin fuerza, sin identidad. No puede ser. El hombre del ascensor avanzó unos pasos fuera de la cabina. Las puertas se cerraron detrás de él sin ruido, como si el edificio lo escoltara. El hombre mayor que ya estaba en el salón inclinó ligeramente la cabeza. Has tardado demasiado, dijo con calma. El recién llegado no respondió de inmediato. Solo observó a Adrián con una tristeza contenida, no de pérdida, sino de observación prolongada. No demasiado, respondió finalmente. Lo justo para ver hasta dónde podía llegar. Isabela bajó la mirada. Por primera vez desde que todo comenzó, su postura perdió una fracción de rigidez. No era debilidad, era reconocimiento. Adrián dio un paso adelante como si el suelo aún le perteneciera. Padre. La palabra salió rota, incompleta, como si no supiera si era un llamado o una súplica. El hombre lo miró sin emoción aparente. No me llames así aquí, dijo suavemente. Aquí no eres hijo. Eres una variable que se desvió demasiado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación anterior. Adrián miró alrededor. Las cámaras, los fiscales, los invitados, Valeria escondida cerca de una columna, el sistema entero que se le escapaba como arena entre los dedos. Yo construí todo esto, repitió, pero ya no sonaba como orgullo. Sonaba como desesperación. Yo lo expandí, yo lo hice crecer.
El hombre negó ligeramente. Tú lo consumiste. Isabela levantó la vista hacia el hombre mayor que había salido del ascensor. La cláusula está completa, dijo ella, esta vez sin emoción. Él asintió. Está completo. El sistema del edificio emitió un sonido suave, casi imperceptible, como una confirmación. Las pantallas volvieron a encenderse. Pero ya no mostraban control, ni transferencias, ni mapas de poder. Mostraban una sola palabra. Restablecimiento. Adrián retrocedió lentamente. ¿Qué significa eso? Preguntó, aunque en su interior ya sabía que no quería la respuesta. El hombre del ascensor finalmente lo miró con algo parecido a compasión. Significa que el sistema ya no necesita una cara pública. Ni un intermediario emocional. Ni un heredero impulsivo. Pausa. Significa que el consorcio vuelve a su estado original. Valeria dejó escapar un sonido ahogado, casi un sollozo. ¿Y nosotros? Preguntó alguien desde el fondo, un invitado, un empresario, alguien que había invertido su vida en ese mismo sistema. El hombre respondió sin mirarlo. Ustedes nunca fueron parte del núcleo. Solo orbitaban. Isabela dio un paso hacia Adrián. Ya no había furia en ella. Tampoco triunfo. Solo cierre. Te advertí, dijo suavemente, que no todo lo que se hereda se puede controlar. Adrián la miró, y por un segundo pareció recordar algo distinto a la traición. Algo más antiguo. Más humano. ¿El niño? Preguntó casi sin atreverse. Isabela bajó la mano a su vientre. ¿Es seguro? El alivio que intentó nacer en Adrián se apagó inmediatamente con la siguiente frase. Pero no te pertenece a ti ni a esto. El hombre del ascensor dio un paso hacia el centro del salón. A partir de este momento, la identidad Montenegro como estructura activa queda disuelta en su forma anterior, dijo con voz firme. El nombre permanece, pero ya no como poder. Las luces del salón comenzaron a suavizarse, como si la noche misma estuviera perdiendo tensión. Adrián miró sus manos. Esperando ver algo desaparecer. Pero no desaparecía nada físicamente. Era peor, todo seguía allí, pero ya no respondía. Entonces, ¿qué soy ahora? Preguntó casi en un susurro. El hombre mayor lo observó por un largo instante. Ahora eres lo que siempre debiste haber sido antes de confundir herencia con derecho. Silencio. El ascensor emitió un último sonido suave. Las puertas seguían abiertas, pero nadie más iba a salir. Isabela dio media vuelta. Yo terminé aquí, dijo. El hombre mayor asintió levemente. Lo sé. Valeria intentó moverse hacia la salida nuevamente, y esta vez las puertas se desbloquearon. Nadie la detuvo. Nadie la miró. Era como si ya no formara parte de la historia en ningún nivel relevante. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, sin orden, sin protocolo, como si la gala nunca hubiera existido realmente. Adrián quedó en el centro. Solo. No esposado. No arrestado. Simplemente desplazado. El hombre del ascensor dio un último vistazo general al salón. El mundo seguirá creyendo que esto fue una caída, dijo. Es más fácil así. Isabela pasó junto a Adrián sin detenerse. Y justo antes de salir, sus pasos se frenaron un segundo. No lo miró. Solo habló. A veces perderlo todo no es castigo. Pausa. A veces es la única forma de que algo verdadero pueda empezar. Y se fue. Las puertas del salón comenzaron a abrirse completamente hacia la noche. El aire exterior entró con suavidad. El sistema de iluminación del edificio se estabilizó por primera vez en horas. Adrián permaneció allí, viendo cómo todo lo que había sido poder se convertía en espacio vacío a su alrededor. El hombre mayor del ascensor se detuvo a su lado un último segundo. No te preocupes, dijo en voz baja. Nadie recuerda a los administradores. Y desapareció entre la multitud que se iba. El ascensor se cerró solo. Y descendió. Mientras el salón quedaba vacío, las luces se apagaban lentamente, una por una, como si el edificio estuviera aprendiendo a olvidar.
Adrián se quedó en el centro del silencio, sin imperio, sin testigos, sin futuro definido, mientras en algún lugar del mundo, un nuevo sistema comenzaba a escribirse sin él por primera vez.